Bienvenidos y bienvenidos a este video tutorial donde les enseñaré cómo realizar un histograma de forma sencilla. Lo primero es determinar el conjunto de datos. Para determinar el conjunto de datos debemos considerar la fila en la cual comienzan los datos y la fila en la cual terminan. Es la forma más rápida y simple. Entonces comienzan en la fila 3, terminan en la 52, son 50 datos. Escribimos 50 acá y ahora debemos determinar el dato mayor y el dato menor. Esto se hace de forma muy fácil con ordenar y filtrar, pero debemos tener en cuenta que no debemos seleccionar toda la columna. Eso sería un error, porque también se considera la fila 2 que tiene una palabra y la fila 1 que está en blanco. Solamente debemos tomar en cuenta los datos. Todas las celdas con los datos. Si tomamos algún dato en blanco, alguna celda en blanco, como lo tenemos aquí en la fila 53, sería un error. Entonces ahora sí vamos a ordenar y filtrar de mayor a menor. Y ahí tenemos el dato mayor, 9900, y el dato menor es 100. Entonces escribimos aquí 100. Ya tenemos los datos que nos interesan, por lo tanto ahora podemos construir la tabla de frecuencias. Para la tabla de frecuencias requerimos el número de clases. Aquí tenemos 7 clases. Entonces escribimos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Las clases pueden ser 6, 5, 10, 15, depende del total de datos que tengamos. En este caso fueron 7, pero ustedes probablemente van a tener otro total de clases y deben considerar eso. El límite inferior es de 100, es el dato menor que tenemos. Y por supuesto 100 más 1400, que es el intervalo, nos da el límite superior y así sucesivamente se van construyendo todos los límites de cada clase. Las frecuencias las veremos enseguida, las marcas de clase también vamos a verlas enseguida. Básicamente pues es la suma de 1500 más 100 del límite superior más el inferior dividido entre 2. Aquí tenemos la fórmula, pero esto ya ustedes lo van a recibir totalmente pues con la fórmula de Excel. Las frecuencias, para el caso de las frecuencias hay dos formas de hacerlo. Ustedes pudieran contar aquí cada número, ¿verdad? Pues dentro de las clases que tienen, pero eso es poco práctico cuando el conjunto de datos es muy grande y probablemente ustedes no podrán hacerlo correctamente cuando el conjunto de datos sea grande. Por lo tanto, es mejor utilizar las funciones de Excel, para lo cual aquí ya hay una fórmula. Y lo único que deberán hacer es editar. Acá tenemos el límite inferior y acá tenemos el límite superior y aquí es 1500. Entonces, en vez de 700 cambiamos a 1500. Un detalle importante es que deben recordar su conjunto de datos, que es de la celda A3 hasta la A52. Entonces eso debe reflejarse aquí, de la celda A3 hasta la A52. Si acaso tenemos más de la A52, por supuesto aquí debe ser pues distinto, tal vez sea 152 o 190, ¿verdad? Pues lo que fuese, ¿verdad? Pues tal vez 200, no sé, ¿verdad? Pues entonces ustedes deberán editar nada más esto para que haya una coincidencia total, para que no haya pues mayores dificultades. De lo contrario, pues si desean también hacerlo de forma manual, no hay ningún inconveniente. Si cada uno desea contarlo, pues a mano llevará más tiempo y será más riesgoso, puede cometer errores, pero es decisión de ustedes. Aquí yo les dejo la opción de hacerlo pues de forma simple y sencilla, nada más editando estos datos que están viendo aquí. Vamos a editar todos estos datos. Si todo corresponde, al final vamos a tener también 50 datos como tenemos desde el inicio. Entonces observemos que todo es correcto, por lo tanto ya podemos realizar el diagrama del histograma, para lo cual vamos a trabajar aquí al lado. Me posiciono en una celda en blanco y voy a insertar, voy a elegir un gráfico de barras simple y sencillo. Entonces, bueno, como marcó esos datos, voy a volver a borrar esto y voy allí, nuevamente insertar, elijo un gráfico en blanco, ahí tenemos el gráfico en blanco y voy a la opción de seleccionar datos y voy a agregar datos. Me interesan las frecuencias,
Voy a elegir el rango de datos. Enter. Vamos a observar que ya se nos ha formado prácticamente un diagrama de barras. Le doy a aceptar. Ahora un aspecto importante es, voy a darle clic aquí en editar. Y aquí el rango, voy a ponerle aquí pues la marca de clase. Marco esto aquí y le doy a aceptar. Entonces ahí vemos, ya tenemos la marca de clase. Nuevamente voy a agregar aquí. Y fíjense lo que voy a hacer. Si voy a escribir aquí tendencia. Y donde dice valores de la serie, voy a repetir, sí, voy a repetir las frecuencias de las barras que ya están viendo allí. Le doy a aceptar. Y nuevamente aceptar. Entonces, y ya tenemos eso. Aceptar ahora. Voy a elegir estas barras color naranja, que son las mismas frecuencias de las barras color azul de nuestro histograma. Voy a insertar. Y voy a elegir una línea en 2 para cambiar las barras por una línea de tendencia. Entonces básicamente allí ya tenemos nuestro histograma, pero recordemos también que no deben existir espacios en blanco entre las barras del histograma. Por lo tanto voy a seleccionar estas barras, un doble clic aquí. Depende de la versión de Excel que tengamos, vamos a tener que llegar de distintas formas, tal vez desde elemento al gráfico o desde otras formas, pero todos tenemos estas opciones. Y aquí en ancho del rango voy a ponerle en 0, de forma tal que allí efectivamente ya no haya ningún espacio entre las barras, y con eso básicamente nosotros podemos prácticamente decir que el histograma está concluido. Sin embargo, si queremos que pues se destaquen las distintas barras, entonces seleccionamos nuevamente el gráfico, doble clic aquí y vamos a la opción de relleno de borde y podemos agregarle una línea sólida. Pues, como ustedes pueden ver, se va pues creando una línea sólida allí, como ustedes prefieran. Entonces pues depende de cada quien como ustedes prefieran trabajar esto, ¿sí? Depende de ustedes. Básicamente, ¿verdad? Pues si ustedes quieren que esto sea pues de 2 puntos para que destaque más, entonces allí lo tienen. Así se construye el histograma y por supuesto, ¿verdad? Pues esto, una vez que lo tienen, lo deben copiar y pegar como gráfico. Si nótense que cuando lo vayan a pegar, le deben dar pegado especial y le deben dar pegado como formato PNG o JPG. ¿Sabes? Para finalizar la tarea, debemos utilizar el archivo correspondiente para el reporte de la actividad y allí dice construir la tabla y pues presentar aquí la tabla. Por lo tanto, bueno, copiamos la tabla, la pegamos, borramos el texto en rojo. Posteriormente dice presentar el histograma aquí, seleccionamos el histograma y con el botón derecho copiamos y vamos a pegar como imagen. Borramos eso. Finalmente dice comentar el resultado aquí. Bueno, tenemos las clases, tenemos que ver, ¿verdad? Pues qué es lo que nosotros consideramos más significativo respecto a la tarea solicitada. Y ya, es un comentario muy sencillo y con eso posteriormente borran esto y lo suben a Moodle y se da por finalizada la tarea. Esperan sencillamente la calificación del profesor.